buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 7 de julio del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, Diana, buenas tardes para ti, también para todos los que a esta hora están con nosotros. Comenzamos nuestra emisión y lo hacemos con los titulares. Evalúa Díaz-Canel el enfrentamiento a la COVID-19 en Villa Clara. Apoyan gobierno y provincias cubanas a matanzas en el combate a la COVID-19. Asesinan al presidente de Haití, Jovenel Moïse, durante un ataque armado a su residencia. Envía Díaz-Canel condolencias a familiares, al pueblo y llama a la paz en el país. Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, realizan un recorrido que incluye las provincias centrales del país. En Villa Clara sostuvieron un encuentro con las autoridades del territorio para evaluar la situación epidemiológica. Durante la visita, el presidente cubano indicó agilizar los procesos desde la detección, la hospitalización y luego el alta médica. Asimismo, insistió en la responsabilidad de las instituciones y la familia. En el encuentro se orientó reducir la movilidad y exigir el cumplimiento de los protocolos. Más detalles de lo acontecido en Villa Clara nos ofrece una llamada telefónica el periodista Héctor Martínez. Sí, muy buenas tardes. A trabajar con intensidad e inteligencia con el propósito de frenar la transmisión de la COVID-19, convocó a los villaclareños el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Esta central provincia experimenta en los últimos días un crecimiento sostenido de los contagios diarios y los casos activos, así como de los pacientes graves y críticos, después de mantener un comportamiento estable en el enfrentamiento al SARS-CoV-2. El mandatario se interesó por las causas que motivaron el empeoramiento de los indicadores sanitarios en el territorio, que a juicio del gobernador Alberto López Díaz se relacionan con la falta de percepción de riesgo en la población, el incremento de la movilidad y manifestaciones de indisciplina, como el mal uso del nasobuco o el insuficiente distanciamiento físico y aislamiento social. Fundamentalmente en los municipios de Sagua la Grande y Santa Clara, donde se concentra el mayor número de confirmados. Miguel Díaz-Canel consideró imprescindible optimizar el uso de las más de 5.700 capacidades de hospitalización y aislamiento con que cuenta la provincia para las diferentes categorías y agilizar los procesos previstos para la detección e ingreso oportuno de positivos y sospechosos. En ese sentido, destacó el sistema de gestión de ingreso, una herramienta informática diseñada en el territorio y que se utilizará en su sistema de salud. Calificó esta aplicación de experiencia positiva y recomendó su empleo en todo el país. El primer secretario del partido llamó a levantar el concepto de responsabilidad en todas las instituciones de la provincia y también la individual, familiar y colectiva. Insistió en que la actual situación de la pandemia no se resuelve solo con vacunas, sino con la combinación de estas con las medidas higiénico-sanitarias, las acciones de restricción de movilidad y la disciplina de la población. Exhortó a evitar que con el cansancio de 16 meses de duro bregar contra la enfermedad, caigamos en la rutina y dejemos de hacer las cosas que antes hacíamos bien. Acompañaron al presidente en este provechoso intercambio con las autoridades villaclareñas el primer ministro Manuel Marrero Cruz y varios integrantes y funcionarios del gobierno. Miguel Díaz-Canel llamó a transformar el desfavorable resultado que hoy tiene el país en el enfrentamiento al nuevo coronavirus, un objetivo que se podrá alcanzar con el esfuerzo y el concurso de todos. El recorrido de la dirección del país continúa en la provincia de Santi Espíritus, otro de los territorios que presenta una situación epidemiológica muy compleja. En horas de la tarde está previsto el encuentro con las autoridades de Cienfuegos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Ministerio de Salud Pública reportó al cierre de este martes 3.664 casos positivos a la COVID-19 y 18 fallecidos. Resulta preocupante que en las salas de terapia intensiva permanezcan ingresados más de 180 pacientes, de ellos un significativo número en estado crítico. En esta jornada fueron otorgadas 3.071 altas clínicas. Matanzas, La Habana y Santiago de Cuba resultan las provincias más afectadas por la enfermedad, de ahí el llamado a cumplir las medidas de protección.
Alarmantes cifras que conocimos tras procesar más de 36.000 pruebas en todo el territorio nacional, resultados que muestran el complejo escenario de Cuba, de ahí el llamado reiterado a cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad. Se procesaron 36.905 muestras para el diagnóstico de la enfermedad, de todos los territorios, como vamos a ver ahora, más adelante. Y eso permitió diagnosticar la elevada cifra de 3.664 personas con COVID-19, que estamos hablando incluso de 173 más que el día de ayer, que ya había sido una cifra muy elevada. Esto hace que el 9,9% de todas las muestras que se procesaron ayer resultaron positivas a la COVID, expresión de la elevada transmisión de la enfermedad. En esta jornada, la mayor de las Antillas reporta el mayor número de casos activos con el virus en edades pediátricas. Lamentablemente, las estadísticas muestran a diario significativas cifras en ese grupo etario, una situación que puede ser revertida si actuamos responsablemente. Por grupos de edad, de los 3.664 diagnosticados ayer, menores de 20 años, la elevada cifra de 733 pacientes diagnosticados. Es el 20% de todos los diagnosticados en Cuba. De esos menores de 20 años, 18 años y menos, 681. El 19,8% de todos los casos diagnosticados. Con este comportamiento ayer ya se acumulan 30.945 pacientes pediátricos diagnosticados en nuestro país. El 14,4% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba en edades pediátricas. Predominan los casos autóctonos, lo que evidencia el alto nivel de transmisión del virus. La provincia de Matanzas ocupa el primer puesto entre las más afectadas con la enfermedad, hoy con más de 800 casos, seguido de La Habana y Santiago de Cuba. Una compleja situación epidemiológica que evidencia la necesidad de seguir con apego lo orientado por las autoridades sanitarias. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 7 de julio inició el proceso de vacunación a pacientes de alto riesgo. Más adelante en esta emisión conocerán lo que se realiza en la Isla de la Juventud en pacientes en tratamiento sustitutivo de la función renal. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lamentó profundamente el fallecimiento del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse. En su cuenta oficial en la red social Twitter, Díaz-Canel condenó enérgicamente el hecho violento que causó la muerte del mandatario haitiano y envió sus condolencias a familiares y al hermano pueblo haitiano. Su mensaje termina con un llamado a la paz en esta empobrecida nación caribeña. Y precisamente este noticiero del mediodía contactó vía internet con la corresponsal de prensa latina en Haití, Anelí Ruiz García. Buenas tardes, Anelí. Cuéntanos acerca de lo que está sucediendo en estos momentos y cómo se pretende mantener la seguridad en esta nación caribeña. La capital de Haití se encuentra hoy en calma, las principales calles están desiertas, los comerciantes que normalmente dan vida a la ciudad prefirieron mantenerse en sus hogares tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse durante esta madrugada en su residencia oficial de Puerto Príncipe. El primer ministro interino Claude Joseph llamó a la calma y declaró estado de sitio en todo el territorio nacional, al tiempo que aseguró que tanto la policía como el ejército mantendrán la calma en el país. Desde la mañana está cerrado el aeropuerto internacional Toussaint Louverture y también la frontera que divide Haití con la vecina República Dominicana. Según las primeras informaciones, los hechos ocurrieron cerca de la 1 de la madrugada en Pelerín 5, que es donde vivía el presidente. Durante los sucesos también salió herida la primera dama Martín Moïse y presuntamente fue a mando de un comando integrado por fuerzas extranjeras. El magnicidio ocurre en un momento de tensión
política en el país, con unas elecciones programadas para septiembre próximo, y en un momento en que también el Parlamento es disfuncional desde enero pasado, y también la Corte Suprema, la principal instancia judicial del país, que en junio pasado perdió a su presidente y solo cuenta con 5 miembros. La gestión del presidente Jovenel Moïse fue muy criticada y durante su mandato aumentó la inseguridad, se proliferaron las bandas armadas que empujaron a más de 13.000 personas a abandonar sus viviendas el pasado junio. Habría que esperar en las próximas horas qué estará sucediendo con el país y cuáles serán las medidas dictadas por el gobierno. Desde Puerto Príncipe, Haití, fue un reporte de Annely Ruiz García. Buenas tardes. Como se informó en los primeros minutos de esta emisión, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en la madrugada de este miércoles a tiros en un ataque en su residencia, según informa el primer ministro Claude Joseph. Un grupo de individuos no identificados asaltaron la residencia privada del mandatario. Con más información sobre el tema, nuestra colega Karina del Valle. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, de 53 años, llevaba en el poder desde febrero del 2017, cuando reemplazó al expresidente Michel Martelly tras renunciar a su cargo. Fue electo mediante unos comicios muy disputados en los que los tribunales acabaron por decidir el resultado. Haití atraviesa una fuerte crisis política desde mediados de 2018 y tuvo un pico el 7 de febrero último, fecha en la que el Consejo Superior del Poder Judicial considera que finaliza el mandato de Moïse. Sin embargo, el presidente declaró que debía gobernar hasta 2022 y denunció a la oposición de un intento de golpe de Estado. Haití ha tenido más de 8 primeros ministros desde el año 2015. Moïse había designado a Ariel Henry como nuevo premier para sustituir a Joseph, que tan solo lleva 3 meses en el cargo. El nombramiento era el resultado de las conversaciones de Moïse con otros partidos políticos aliados y de la oposición moderada para formar un gobierno de consenso. Sin embargo, varios partidos de oposición, en su mayoría de izquierdas, no se sumaron a estas conversaciones porque consideran que Moïse debió concluir su mandato en febrero del 2021. Se suma a ello la profunda crisis de seguridad que se agravó en la nación del Caribe desde comienzos de junio por las luchas territoriales entre las bandas armadas que se disputan el control de los barrios más pobres de Puerto Príncipe. La noticia de la muerte de Moïse dio la vuelta al mundo y causó conmoción entre los jefes de Estado de distintos países. Uno de los primeros en referirse al hecho fue el primer ministro británico Boris Johnson, que a través de su cuenta de Twitter dijo estar entristecido por la muerte del presidente, lo calificó como un acto odioso, al tiempo que presentó sus condolencias a la familia del mandatario y al pueblo haitiano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se expresó sobre el asesinato de Moïse en su habitual rueda de prensa diaria. Enviar un abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país. Minutos antes, el canciller Marcelo Ebrard publicó en su cuenta de Twitter el apoyo de México al pueblo haitiano y su enérgica condena a la violencia. Karina del Valle, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos con más. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, la CUT, convocó para este miércoles un plantón en Bogotá frente al Ministerio de Hacienda por el incumplimiento del gobierno del Acuerdo Nacional Estatal y los convenios sectoriales. La organización sindical también consideró protestar por la fuerte presión para congelar los salarios de los empleados públicos por 5 años. CUT consideró que no se evidencia querer solucionar el quinto pliego nacional estatal y advirtió que el partido oficialista Centro Democrático insiste en congelar los salarios de los empleados públicos por 5 años, lo cual el gobierno no niega. La Central Colombiana alertó que la nueva propuesta de reforma tributaria incluye más privatizaciones y no solucionan los graves problemas del país, entre ellos la violencia policial contra las recientes manifestaciones sociales en el contexto del paro nacional. Vamos a Canadá, donde medios políticos y de prensa elogiaron hoy la elección de la indígena Mary Simon como gobernadora general de esa nación norteamericana en momentos de tensiones por una historia de maltratos a los pobladores originarios.
Recordemos que Simon asume como la representante de la reina británica Isabel II con funciones de jefa de Estado y llega al cargo en una situación muy difícil para el país. Según medios de prensa, la gobernadora constituye un símbolo por su trayectoria como funcionaria y descendiente de la etnia Inuk. Avanzamos con más. Vamos a terminar en el Reino Unido. Y es que la Alta Corte de Londres aceptó la apelación de la Fiscalía estadounidense contra la decisión de una jueza británica de negar la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, informó hoy la página de Wikileaks. En enero pasado, la magistrada Vanessa Barrett-Serres se rehusó a entregar al periodista australiano a la justicia norteamericana, que quiere juzgarlo, recordemos, por denunciar en Wikileaks crímenes de guerra cometidos por las tropas norteamericanas en Irak y Afganistán, y además publicar cables secretos de los diplomáticos del Departamento de Estado. Bueno, pues pese al rechazo a este pedido de extradición en primera instancia, la jueza Barrett determinó que Assange debe esperar en la cárcel a que la justicia del Reino Unido decida su suerte en un proceso que, según su abogada defensora Jennifer Robinson, podría demorar varios meses. Así termino. Ahora continúen con otras informaciones. En el Grupo Temporal de Trabajo de Enfrentamiento a la COVID-19 en Matanzas se expusieron los daños ocasionados por la tormenta tropical Elsa y la actual situación de la pandemia en el territorio. Interrupciones del servicio eléctrico, del abasto de agua y algunos derrumbes constituyen varias de las afectaciones. Más de 20.000 personas permanecen sin electricidad en Matanzas luego del paso de la tormenta tropical Elsa. Las rachas de vientos afectaron las líneas y provocaron la interrupción del servicio en circuitos de Limonar, Unión de Reyes, Pedro Betancur y Calimete. También resultó dañado el abasto de agua, por lo que orientaron suministrarla mediante pipas. El gobernador de la provincia, Mario Sabines Lorenzo, indicó facilitar alimentos a los matanceros en esos casos. Por otra parte, las autoridades advirtieron la tendencia al incremento de casos de COVID-19 en los próximos días y a la importancia de una mayor atención al personal médico que labora sin descanso contra la pandemia. Estamos en una situación muy compleja, la más compleja de Cuba. La más compleja de Cuba. Eso es cierto. Tenemos el mayor índice de positividad del país, un grupo de indicadores que son los más deteriorados del tema de la pandemia del país. Y para colmo, bueno, esta tormenta escogió entrar por Matanzas. Entonces, las dos cosas pasaron. También la cepa Delta empezó por aquí, la cepa Delta es más agresiva. Ahora, todos esos problemas son reales y están. Pero si nosotros nos concentramos ahora en pensar en esas variables que coincidieron ahora en Matanzas y nos tienen ahora en esta situación, nos pueden convertir en una acción pesimista. Tenemos que enfrentarlo con decisión y no con justificación. Del ámbito de la vivienda trascendió el daño a una veintena de inmuebles por derrumbes totales, parciales y pérdidas de cubiertas. Sobre el sector agrícola informaron que hectáreas de cultivos como boniato, yuca, hortalizas y maíz se encuentran bajo agua. Actualmente recogen varias toneladas de mango y aguacate caídos. El viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca instó a abastecer los mercados agropecuarios con estos alimentos. Elsa además ocasionó la pérdida de alrededor de 40 ejemplares de ganado vacuno. Otros 100 serán sacrificados por presentar desfavorables condiciones físicas. Por su parte, la miembro del Buró Provincial del partido que atiende la esfera político-ideológica, Suseli Morfa González, transmitió confianza en superar el adverso escenario sanitario que presenta el territorio. Desde Matanzas, el camarógrafo Rigoberto León y Sheila Ibáñez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y como bien aseguró el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ninguna provincia está sola en el enfrentamiento a la COVID-19. Y bajo esa premisa, la unidad de aseguramiento y ventas de la empresa agroforestal La Palma, en Pinar del Río, asumió la fabricación de camas que servirán para incrementar las capacidades de aislamiento en la provincia de Matanzas. En apenas 3 días, los trabajadores del taller elaboraron 100 unidades con destino a Atenas de Cuba. Desde el fin de semana las máquinas no detienen su labor ante la encomienda asumida. Especializados en este tipo de producciones, las camas que ahora salen de sus manos tienen un sentido especial. Asumimos el compromiso de venir para acá a cumplir las horas que fueron necesarias hacer las camas allá para Matanzas. Trabajamos el sábado, trabajamos que era libre, trabajamos el domingo, a día de tiempo completo. La planificación del trabajo es fundamental para poder alcanzar el propósito. Nos dieron la orientación de construir 100 literas en tiempo récord por una necesidad que tiene el país y los compañeros de Matanzas. Es una situación muy difícil que hay en Matanzas con la COVID. Cometimos la tarea comenzando el sábado visitando los trabajadores, los constructores, los carpinteros para incorporarlos el domingo temprano a la tarea. De nuevo la solidaridad hace repetir la frase del poeta, quien dijo que todo está perdido. Y ahí están los forestales ofreciendo su corazón. Un compromiso que nace en tiempos en que toda una nación se enfrenta a los efectos de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y a las carencias económicas y financieras. Desde Pinar del Río, Santiago Morejón Echevarría, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Ayer fue una jornada de numerosas precipitaciones en la región occidental, también en localidades de centro y oriente, lluvias que estuvieron relacionadas con el aire cálido y húmedo que ha quedado en nuestra área geográfica luego del paso de la tormenta tropical Elsa, también a las bandas externas de su circulación que estuvieron influyendo sobre el occidente y centro de nuestro país. Las lluvias llegaron a ser fuertes y hasta localmente intensas en la provincia de Mayabeque, donde se reportaron 106 milímetros en la estación meteorológica de Tapaste. En el resto del país los acumulados estuvieron por debajo de los 54 milímetros de precipitación. Hoy van a continuar similares las condiciones del tiempo. Todavía hay humedad en Cuba y mares adyacentes, por eso ahora mismo hay sol y algunas nubes en gran parte del país. Durante la tarde se nublará en algunas localidades, principalmente desde La Habana hasta la provincia de Ciego de Ávila, donde son posibles algunos chubascos y tormentas eléctricas, lluvias que continuarán siendo aisladas en el resto del país, mientras que en la noche continuarán los intervalos nubosos a lo largo de casi todo el archipiélago y también con la posibilidad todavía de aisladas precipitaciones. Las temperaturas van a continuar elevadas, máximas de 31 y 32 grados Celsius, aumentando hacia el oriente del país, donde pueden llegar hasta los 35 grados en la provincia de Granma. Por la noche las temperaturas estarán en el entorno de los 24 y 26 grados Celsius, llegando hasta 27 grados en Santiago de Cuba. Los vientos serán del sudeste al sur en la región occidental. Eso favorece el ascenso de las temperaturas. En el resto del país serán variables débiles, aunque en zonas de la costa norte, central y oriental soplarán del este en todos los casos entre 10 y 25 kilómetros por hora. Con este régimen de vientos habrá oleaje en el norte oriental, poco oleaje en el resto de las costas, excepto en el norte de occidente, donde la mar estará tranquila durante todo el día. Así que ya usted sabe, una jornada de calor en toda Cuba, con algunas lluvias durante la tarde desde La Habana hasta Ciego de Ávila. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Como siempre le digo, cuídese mucho y tenga muy buen día. Continuamos con otras noticias porque también conocimos que la Comisión Gubernamental de Visita en Ciego de Ávila, junto a los grupos temporales de trabajo de los municipios de Ciego de Ávila y Morón, analizaron a profundidad las nuevas medidas a implementar para reducir los contagios, acciones previstas para cada uno de los centros asistenciales, así como las comunidades con evidencias de aglomeraciones y con frágil control del programa de bioseguridad. Este debate necesario de la Comisión Gubernamental con los grupos temporales de trabajo en la provincia avileña se esfuerza por desentrañar las causas del descontrol de la pandemia en el territorio, con una de las tasas de transmisión más alta del país y que demanda, por encima de las carencias materiales, cambiar el estilo de trabajo para detener los contagios. El primer secretario nos ha convocado a que todo lo que hagamos tiene que ser con mesura, tiene que ser con inteligencia.
tiene que ser bien razonado por todos los cuadros de dirección del municipio, consultar las decisiones que sean necesarias al grupo de trabajo temporal de la provincia, para que con las medidas que apliquemos entonces nosotros logremos realmente contribuir a todo lo que Salud Pública está haciendo. Solo el municipio Ciego de Ávila registra más de 800 ingresos domiciliarios por el déficit de la capacidad institucional que exige de mayor operatividad a las estructuras de la salud pública, cuyos especialistas aplican las dinámicas de la emergencia médica para sostener el servicio ambulatorio contra la COVID-19, situación que se complica por la alta dispersión en Ciego de Ávila. Y por tanto es ahí en la casa, en la vivienda, donde tenemos que concentrar los esfuerzos para lograr en primer lugar que un vulnerable no se nos complique. En segundo lugar, para poder discernir quién tiene prioridad como vulnerable de ir al hospital y quién su estado es bueno y puede tratarse desde el hogar. Y eso tenemos que hacerlo porque ser muy certeros en eso y muy rigurosos en eso. Si perdemos la pelea ahí, perdemos la pelea. Las nuevas medidas que se aplicarán por estos días en los municipios de Ciego de Ávila y Morón están encaminadas a reducir lo más posible la movilidad peatonal y vehicular a través de una mayor eficiencia de los servicios básicos en una provincia que solo el 12% de su fuerza laboral tiene aplicada alguna de las fórmulas para el trabajo a distancia. Desde Ciego de Ávila, Néstor Eduardo Labrada y Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La COVID-19 debe ser hoy el centro de las preocupaciones ciudadanas. El actual escenario es sumamente complejo y eso, lamentablemente, no todos lo han interiorizado. Definitivamente, Diana. Por eso, sobre los retos que impone este momento para el país, la situación particular de Matanzas y la necesidad de prevenir los contagios, nos comenta hoy el periodista Abdiel Bermúdez en el segmento Comentar Cuba. Buenas tardes, Abdiel, coméntanos. Muy buenas tardes, saludos amigos. Pasó Elsa, que no fue solo una escaramuza como algunos han sugerido en las redes sociales, sino, pregúntenles a quienes han tenido y tienen aún sus hogares inundados, sobre todo en Matanzas y Cienfuegos, y a los que se duelen por las pérdidas de esos productos agrícolas que tanto nos urgen. Pasó la tormenta, sí, y en las redes se ha creado un patrón de burla por parte de los que no saben que una tormenta atormentada puede existir, porque las prosopopeyas existen, aunque no estén de moda. Como al parecer no están de moda los valores y el respeto al otro, y se ataca a mansalva a los que hacen de la comunicación un ejercicio cotidiano, con el consecuente riesgo de equivocarse, claro. Lo que igualmente no nos exime del rigor y también de la preparación que demanda pararse frente a una cámara de televisión para que nos vean millones. Todo eso es cierto. A mi modo de ver, lo peor es que preocupa lo que no debería ser el centro de nuestras preocupaciones. La COVID-19 está ahí, ahora, en el peor momento vivido por nuestro país desde que se detectaron los 3 primeros casos en marzo del pasado año, y con una variante Delta circulando y haciéndolo todo mucho más difícil por su alta contagiosidad. Vean ahora las imágenes del hospital de Cárdenas, en Matanzas, una provincia en la cual se han identificado, según las máximas autoridades del país, problemas de organización en el enfrentamiento, violación de los protocolos sanitarios establecidos, falta de exigencia y permisividad ante las violaciones, lo mismo con nacionales que con extranjeros, e irresponsabilidades individuales y colectivas que desoyen el esfuerzo de médicos y enfermeros, agotados, por supuesto, por el duro trabajo. El aumento sostenido de los casos positivos, que hoy sumó otros 806, y las muertes derivadas de la COVID-19 obligaron a adoptar medidas más drásticas y enfocarse en un territorio que ha requerido apoyo sanitario de provincias vecinas. De hecho, ya están allá 18 especialistas del Hospital Militar Luis Díaz Soto de La Habana, estos que ven aquí en esta imagen, y debe llegar otra fuerza médica del contingente Henry Reef, y están los estudiantes de medicina que decidieron incorporarse antes al trabajo sin vacaciones de por medio para ayudar. Los números de hoy vuelven a ser estremecedores, sobre todo en Matanzas, pero estoy hablando de todo el país. Cuando la semana pasada hablé en este noticiero sobre la soledad de la muerte por COVID-19, muchos se conmovieron, es cierto, pero eso, amigos,
no basta. Y no estoy siendo alarmista, solo digo que la percepción de riesgo pasa también por la responsabilidad ante la información y los datos son como para preocuparse. Según la plataforma Our World in Data, una de las bases de datos más prestigiosas del orbe, con una labor esmerada durante la pandemia en el mundo, hasta ayer, 6 de julio, Cuba estaba en el lugar 13 en el mundo, específicamente entre los países con más casos diarios de COVID-19. Aquí pueden ver su ubicación, considerando el promedio de los últimos 7 días. E imagino que esa ubicación hoy no es mejor. Ese promedio es mayor al de América Latina, que es la región más complicada a nivel mundial en este minuto. Y todo eso habla de una situación que es bien crítica y que debería hacernos repensar nuestros modos de actuación en cada escenario. Y no hablo de imposibles. Cuando se adoptan medidas restrictivas con rigor y hay noción del peligro, las personas responden. ¿O por qué otro motivo las calles de La Habana, por ejemplo, estaban vacías el pasado domingo cuando se acercaba la tormenta tropical Elsa? Hoy, amigos, se impone un control estricto de la movilidad ciudadana, suprimir actividades grupales que no sean imprescindibles, apelar otra vez y sin cansarnos al nasobuco, el lavado de las manos, el distanciamiento y vacunar, sí. Muchas personas claman hoy por ese pinchazo en el hombro como tabla de salvación y ciertamente será eso lo que definitivamente nos libre de esta pandemia. De hecho, ya se reinició la intervención sanitaria después de la pausa por Elsa y todos aguardamos la autorización para la vacunación de emergencia, o sea, la vacunación masiva. Pero ni Soberana 02 ni Abdala, lo reitero, pueden hacer ellas solas el trabajo y debemos tener conciencia de todo eso. Es verdad que la pandemia nos agobia, es un desastre que nos parece eterno porque no acaba de terminar. Incluso la Premio Nobel de Medicina, o la Premio Nobel de Medicina, para decirlo bien, François Barré-Sinoussi, distinguida en 2008 por haber descubierto el virus del VIH, el virus que da origen al SIDA, ha afirmado que este año no terminará la pandemia, pero sí podemos hacer que sus efectos sean mucho menores. Como dice un buen amigo, hay una vacuna mejor que la que inmuniza y es la que viene con una dosis altísima de percepción de riesgo, de disciplina y también de prevención. Así me despido por hoy. Un saludo para todos y cuídense mucho. En este bulbo, con evidencias de otra edad, responde esta tierra libre. ¿Qué patria es humanidad en este envase? Hay desvelos, sobrecargas de estrellas hoy encendidas por aquel sol de luz larga. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido. Hoy comenzó la vacunación a pacientes de hemodiálisis en el Hospital General Docente Héroes del Baire en la Isla de la Juventud. El proceso se realiza con el candidato vacunal Abdala con igual esquema de 3 dosis. Se vacunaron en la mañana de hoy 10 pacientes y todo transcurrió sin eventualidades y sin reportes hasta el momento de ninguna reacción adversa. No obstante, los pacientes, después de retirarse del centro vacunatorio hacia sus hogares, continúan en observación por el personal médico del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis. Con más detalles sobre este logro de la ciencia y la revolución cubana, el colega Noel Otaño. Son en total 31 los pacientes con tratamiento sustitutivo de la función renal que en la Isla de la Juventud iniciaron hoy la vacunación con el candidato vacunal Abdala. Indudablemente es una gran protección para ellos desde el punto de vista inmunológico, pero eso no quiere decir que estos pacientes se vayan a descuidar de los cuidados especiales que tienen que tener. O sea, que tienen que seguir manteniendo el distanciamiento social, tienen que seguir usando el nasobuco, tienen que evitar el contacto con personas extrañas o personas ajenas a su hogar y a su medio. Los pacientes con insuficiencia renal constituyen un grupo de alto riesgo ante la COVID-19, por lo que la administración del candidato vacunal los pone en mejores condiciones para hacerle frente al mal sin que ello se traduzca en un exceso de confianza. Lo principal es mantener lo que está establecido por la Dirección de Salud Pública y ser más responsable. El pueblo tiene que ser más responsable con las medidas que están orientadas por el gobierno y por el partido. O sea que no es suficiente esta vacuna. No, yo pienso que no.
el esfuerzo de cada uno es lo que al final va a dar la victoria contra esta pandemia. Estos pacientes reciben el inmunógeno al día siguiente del proceder dialítico y los que están trasplantados por el momento no serán vacunados. En esta oportunidad se incluyó también a los pacientes en prediálisis. Son en total unos 3.000 pacientes en toda Cuba los que recibirán estas 3 dosis que como criterio de exclusión tienen la alergia al tiomersal, infecciones agudas, hipertensión u otras complicaciones que obliguen a la hospitalización. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, tiempo para los deportes en la emisión del mediodía. El deporte cubano tendrá oficialmente 69 atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio que comienzan el venidero 23 de julio, luego de cerrarse el plazo de asignaciones. José Antonio Miranda, director general de alto rendimiento del INDER, explicó al sitio digital HIT que estaremos representados por 36 hombres y 33 mujeres en 15 deportes y 64 pruebas. Ratificó que aún con una nómina numéricamente disminuida, Cuba mantiene el propósito de aparecer entre los 20 primeros en el medallero por naciones. Y en aras de posicionarse entre las 20 primeras naciones, el boxeo deberá contribuir sobremanera al medallero cubano. En Río de Janeiro 2016 sumaron 6 preseas con 10 representantes y 4 en Londres 2012 con 8 púgiles. En ambos casos, Cuba totalizó 5 doradas. Ahora en Tokio los técnicos pronostican 2 títulos, un objetivo bastante razonable y pragmático, teniendo en cuenta la falta de competencias que han tenido los boxeadores y la incertidumbre que eso genera. Sin embargo, considero se puede ir más allá, porque la escuadra posee experiencia y calidad contrastada. En mi opinión, 4 hombres sobresalen del resto. En el caso de Julio César y Arlen López pudieran repetir en lo más alto del podio, aunque es cierto que ascendieron de división y aún no han tenido una prueba de fuego, pero sus demostraciones en los topes evidencian una buena forma física y adaptación al peso. Por su parte, Lázaro Álvarez cuenta con la experiencia de 2 citas precedentes donde se ha colgado metales bronceados. A pesar de que en algún momento se puso en duda su presencia en el equipo, el pinereño muestra su calidad en el momento preciso. Por último, Andy Cruz parece una medalla segura porque a día de hoy es considerado el mejor púgil antillano libra por libra, pero todo se decidirá sobre el ring. Pudieran existir sorpresas como es habitual y entre las positivas incluyo a Dainier Peró, sin descontar la trayectoria de figuras como Roniel Iglesias y Giovanni Beitía. El boxeo tendrá el difícil reto de impulsar el barco una vez más. Cambio de tema. Este miércoles la familia del ajedrez está de luto luego del fallecimiento de la maestra internacional Acela de Armas, considerada la mejor ajedrecista cubana entre 1970 y 1980. Llega a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. Por otra parte, Cuba intervendrá en el Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas desde el próximo día 9 con el objetivo de asegurar boletos para los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia. El periodista Duanis Hernández nos ofrece más detalles. La halterofilia cubana con sus 4 boletos olímpicos ratifica su crecimiento. Este deporte también trabaja con fuerza en las categorías inferiores. Cuba participará en el Campeonato Juvenil Panamericano de Levantamiento de Pesas, con sede en Manizales, Colombia, entre el 9 y el 15 de julio. Única oportunidad de acceder a los boletos para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles, que se celebrarán a finales de año en Cali, Colombia. La preselección del deporte de levantamiento de pesas está integrada por 10 mujeres en las diferentes categorías de peso y 10 hombres. Y 4 entrenadores, el personal médico, un delegado y 2 oficiales técnicos, es decir, 2 árbitros. En total, la delegación está integrada por 28 representantes cubanos. El objetivo es quedar entre los primeros países y obtener más boletos para la justa de Cali, así como preparar la reserva de este deporte para el próximo ciclo olímpico. Si Cuba como país se ubica entre los 3 primeros lugares, tiene opciones a participar con la cifra total que pide o que solicita o está aprobada por la Federación Internacional y Panamericana. Es decir, 5 mujeres y 5 hombres en los primeros Juegos Panamericanos.
Según el federativo, las principales posibilidades de Cuba entre las mujeres se centran en los 87 kilogramos y en más de 87 kilogramos, con las cienfuegueras Ana María Milián y María Félix Arrías respectivamente. Entre los hombres sobresalen los granmenses Disney Corrales de los 73 kilogramos y Alejandro Carrazana en 109 kilogramos, así como Alex Velázquez de las Tunas en más de 109 kilogramos. Brasil y Argentina disputarán la final soñada de la Copa América de Fútbol luego del éxito de los albicelestes sobre Colombia en la tanda de penales. Este será el enfrentamiento 108 en el historial de ambos equipos. Solo en 4 ocasiones anteriores rivalizaron por un título con 3 victorias para Brasil y 1 para Argentina. En 1937 los gauchos se llevaron la definición del campeonato sudamericano, mientras la verde amarela se impuso en la Copa América de 2004 y 2007 y en las Confederaciones de 2005. En el global, los brasileños tienen 39 éxitos por 38 los argentinos, con 25 empates. Otro dato en favor de la canariña es que desde 2005 no pierden ante sus rivales de este sábado en un partido oficial. Por su parte, Inglaterra y Dinamarca disputan la segunda semifinal de la Eurocopa de Naciones desde las 3 de la tarde con transmisión en vivo por Tele Rebelde. Italia espera en la final luego de vencer por penales a España. Y hoy también es noticia que equipo cubano de voleibol buscará boleto a Juegos Panamericanos Junior durante Copa Sub-23 de Norseca desde el próximo 11 de julio. Tenista serbio Novak Djokovic avanza a semifinales del torneo de Wimbledon y Phoenix Suns se impone en primer duelo de las finales de la NBA ante los Milwaukee Bucks. Así concluye el tiempo para los deportes. Tenga una excelente jornada y mantenga la sintonía junto a Diana y Junior en la emisión del mediodía. Muy buenas tardes. También para ti, Álvaro, buenas tardes. Continuamos con otros temas. Analistas advierten que existe la posibilidad de que la mitad de la población de Colombia caiga en la pobreza de persistir la desatención de las autoridades a la necesidad de estimular los programas de apoyo a los sectores más vulnerables. Con la ampliación de esta y otras noticias del ámbito económico e internacional, el periodista Néstor Pardiño. La pobreza en Colombia se disparó. Según el DANE, que es la entidad oficial encargada de las estadísticas en ese país sudamericano, el pasado año casi el 43% de los colombianos pasó al estado de pobreza, es decir, más de 21 millones de personas se sumaron a la desfavorable categoría. De acuerdo con la misma fuente, esto no termina ahí. También la indigencia aumentó a tal punto que a esa situación se agregaron casi 3 millones de personas. A juicio de analistas, si no se articulan programas de ayuda más profundos, en 6 años la mitad de la población de Colombia estará en la pobreza. Y repito, el gobierno colombiano no hace absolutamente nada, no toma medidas para reactivar o diseñar un nuevo plan o un nuevo COMPES para reactivar el comercio, para apoyar la industria regional. No hay absolutamente nada de eso. La media nacional de pobreza en el país está en el 34%. En el departamento norte de Santander, esa media nacional está en el 42%. Pero en la región del Catatumbo, la media nacional de pobreza está en el 73%, es decir, la doble nacional. Y en el Catatumbo tenemos los 2 municipios con mayor pobreza en el país. El Tarra con una pobreza del 72%, del 92% y el municipio de Acarí con una pobreza del 93%. Entre los países del sudeste asiático, Vietnam es el favorito de las empresas europeas para colocar capitales, reveló una encuesta del banco británico Standard Chartered. Entre los elementos que sostienen esa preferencia está el eficiente enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, la buena marcha de la economía pese a tal circunstancia y los alentadores dividendos del Tratado de Libre Comercio Vietnam-Unión Europea. De enero a mayo de este año, las exportaciones vietnamitas a la Unión Europea llegaron a 16.100 millones de dólares. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Este 7 de julio, el casco histórico de una de las provincias cubanas fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. En los minutos finales de esta emisión ofreceremos un reporte que versa sobre esta condición. En suelo espirituano, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz dialogaron con las autoridades locales. Allí reconocieron la estabilidad que había tenido la provincia e indagaron sobre las causas del rebrote actual. La gobernadora de Santi Spíritus detalló la situación epidemiológica del territorio, que hoy confirmó 218 positivos y explicó que la mayor transmisión se está generando dentro de los domicilios con un aumento de los casos sospechosos de padecer la enfermedad. Díaz-Canel indicó que aunque no están saturadas las salas de cuidados intensivos de pacientes, se aumenten las capacidades y se contabilice ese número con todo rigor ante la posibilidad de que se eleven los casos. Otros detalles del chequeo al enfrentamiento a la pandemia en territorio espirituano y Cienfueguero en próximas emisiones. La ministra de Finanzas y Precios de la República de Cuba, Macy Bolaños Weiss, comunicó la decisión de extender hasta el próximo 31 de agosto el plazo para cumplir con las obligaciones tributarias del mes de junio. En un mensaje a través de Twitter, la ministra explicó que la decisión se suma a los esfuerzos realizados en el país para enfrentar uno de los momentos más tensos de la pandemia de COVID-19. El nuevo sistema de diagnóstico UMELISA SARS-CoV-2, netamente de Cuba y con total soberanía tecnológica, será aplicado en la provincia de Cienfuegos en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Ese producto, creado por el Centro de Inmunensayos de Cuba y validado por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí, permitirá detectar en tan solo 4 horas la presencia del virus en pacientes sospechosos asintomáticos. El colectivo de la Unidad Empresarial de Base Industrial Ceballos en Ciego de Ávila procesa mango y piña y produce papas prefritas sin descuidar las medidas higiénico-sanitarias para prevenir la COVID-19. Se informó que han procesado unas 5.300 toneladas de mango de un plan de 8.000, cuando aún falta un mes y medio de campaña, por lo que pretenden cumplir el compromiso sin dificultad. Precisaron que en el caso de la piña, las 1.900 toneladas recibidas hasta la fecha provienen de Matanzas y del territorio avileño. El plan este año de la papa prefrita es entregar al sector del turismo 4.000 toneladas, de las que ya tienen aseguradas 2.500. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En julio de 1881, José Martí fundó en Caracas la revista venezolana, publicación que tuvo solo 2 números y que compartió con destacados intelectuales de esa nación sudamericana. En la capital de la República Bolivariana se rememoró el acontecimiento al cumplirse su aniversario 140 y nuestros corresponsales tienen los detalles. Resulta imponente la imagen del padre libertador de nuestra América en la céntrica plaza de Caracas, capital conocida como la ciudad de la eterna primavera. El emblemático sitio recibió al héroe nacional de Cuba, José Martí, en enero de 1881, emocionado al sentir ante la estatua ecuestre la presencia viva de un padre cuya obra fue ejemplo de amor a la patria, a la libertad. Muy cerca de la casa donde Martí impartió clases de literatura y gramática francesa solo días después de su llegada a esta tierra. Hoy en el inmueble devenido institución cultural y conocido como la Casa de Nuestra América José Martí, se difunde el legado del más universal de los cubanos. El lugar fue escogido para la celebración de los 140 años de la revista venezolana fundada por el apóstol y que, como él mismo dijera, nació enamorada de todo mérito verdadero y apartada de toda tarea inútil. Para Martí, dar a conocer el pensamiento, las ideas de lo que eran los grandes intelectuales venezolanos en esa época,
Fue una tarea bastante importante, además hecha con mucho desprendimiento. Siendo él un gran intelectual, él buscaba con la revista venezolana difundir el pensamiento de nuestros más importantes intelectuales. Al encuentro asistieron la viceministra del Poder Popular para la Cultura, Karen Millán, representantes de instituciones culturales venezolanas, de la Embajada de Cuba en la República Bolivariana, de la Misión Cultura Corazón Adentro y fundadores y trabajadores de la Casa de Nuestra América José Martí. La cita estuvo amenizada por la voz de la cantautora Marta Doudier, acompañada por su ensamble agridulce y por la Colmenita Bolivariana de Fuerte Tiuna en Caracas. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Las actividades del primer Festival Cultural de Cubanos Residentes en el Exterior, Cuba va conmigo, iniciaron a las 10 de la mañana de hoy con transmisión en 140 páginas de Facebook, Streaming Cuba y el canal Clave. Según la nota publicada en la página oficial en Facebook del Ministerio de Cultura, hasta el 9 de julio, entre las 10 y 11 de la mañana, se podrán disfrutar de las actuaciones de más de 80 artistas de 22 países bajo la dirección artística de La Rueda Producciones. La revista digital La Jiribilla publicó hoy el dossier sobre el primer Festival Cultural de Cubanos Residentes en el Exterior. En tanto, se inauguró la exposición virtual Con Mucho Feeling, organizada por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas y sus instituciones como es el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Land y el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Y en otras noticias, el Salón Internacional del Caribe entregó los premios correspondientes al 2021. Este es uno de los espacios más importantes que dedica la Fiesta del Fuego a las artes visuales. Obras y autores de Cuba y Argentina resultaron galardonados. En el patio de la Casa del Caribe deliberó el jurado de este Salón Internacional, uno de los principales espacios que la Fiesta del Fuego dedica a las artes visuales. De Argentina, La Barca de Alejandra Áñez resultó ganadora. Con facturas cubanas, las piezas laureadas fueron de Tataquisi 1 y El Espíritu de Molongo de Ginette Martí Arévalo. Del Ensayo y el Mundo de los Más de David López Cruz, así como Compañera de Cama de Giordano Sabater y la serie Por el Mar de las Antillas 2 de Roberto Vázquez de la Fe. Desde las técnicas acrílico sobre lienzo, impresión y fotografía digital, los hacedores expresaron cada imaginario. El taller Luis Díaz Oduardo recibió premio especial por su trabajo como semilla cultural desde su creación en 1976. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en otras noticias, conocimos del fallecimiento del doctor en ciencias y arquitecto José Linares Ferrera, Pepe, para todos sus colegas y amigos. Linares Ferrera fue pilar esencial de la cultura y particularmente de la museología en Cuba, a la que dedicó su vida y se consagró hasta sus últimos momentos. El Premio Nacional de Patrimonio Cultural desarrolló una gran labor pedagógica y docente, plasmados en libros de texto sobre la museografía. Fue fundador de la primera organización regional de museos de América Latina y el Caribe, adscrita al Consejo Internacional de Museos. Se vinculó como jefe de proyectos a la creación del Museo Memorial José Martí. El comandante en jefe le confió el gran proyecto que significó el nuevo Museo Nacional de Bellas Artes. También participó en la remodelación del inmueble del Colegio de San Jerónimo junto a su entrañable amigo Eusebio Leal. Fue merecedor de las más importantes condecoraciones que otorga el sector de la cultura. El miembro de la UNIAC y profesor titular de la especialidad de museografía en el Colegio de San Jerónimo de la Universidad de La Habana hubiese cumplido en septiembre 81 años. Llegue a familiares y amigos nuestras condolencias. Pasamos a otros temas, pues según se publica hoy en el sitio web de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, del 13 al 16 de julio tendrá lugar la 12ª edición del Festival Internacional Danzón Habana. Dedicado al aniversario 60 de la UNIAC y al centenario de Miguel Failde, el evento se desarrollará de manera virtual y rinde homenaje también al aniversario 95 de Enrique Jorrín, al 110 del natalicio de Arcaño, el 145 de Antonio María Romeu, los centenarios de Odilio
Urfe y Félix Reina, así como los 45 años de la fundación de los clubes de aficionados al danzón. La sala Rubén Martínez Villena de la UNIAC será sede del evento que acogerá coloquios, ponencias, conferencias y clases magistrales con reconocidos músicos y estudiosos del género. En las redes sociales de la UNIAC usted podrá dar seguimiento a toda la programación del festival. Y así me despido por hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Claudia. El 7 de julio del 2008 se dio a conocer que el centro histórico de la ciudad de Camagüey sería inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Sobre esta ciudad y los esfuerzos que se realizan para mantener esta condición, nos habla el siguiente material. El 7 de julio de 2008, la ciudad de Camagüey recibió la noticia de que su centro histórico sería inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad, condición que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés. La zona declarada Patrimonio Mundial posee una extensión de 54 hectáreas, las cuales están compuestas por 80 manzanas que poseen un total de 83 edificios de valor. Comprende el núcleo más antiguo de la ciudad, incluidos los 5 espacios fundacionales, las plazas de San Juan de Dios, el Carmen y los Trabajadores y los parques Martí e Ignacio Agramonte. El complejo sistema de plazas y plazuelas, el amplio repertorio religioso, el trazado irregular de sus calles, el alto valor ambiental y contextual, las leyendas, costumbres y tradiciones y la sabia conjunción resultaron los pilares fundamentales de la declaratoria. Esta condición no es imperecedera, por lo que requiere apoyo de todos para preservar los valores excepcionales que le valieron el reconocimiento. Aún en las complejas condiciones epidemiológicas, disímiles personas e instituciones se preocupan por la salvaguarda del patrimonio agramontino, no solo en su parte física, también en la difusión de valores y tradiciones mediante nuevos contextos y formatos. Este esfuerzo, unido al cuidado de la ciudad como máxima fundamental, permitirá que lugareños y visitantes puedan disfrutar otra vez de Camagüey, la ciudad patrimonial de 506 años. Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. El llamado continúa siendo el cuidarse, protegerse y cumplir las medidas orientadas por las autoridades sanitarias del país. Gracias siempre por su atención y hasta mañana. Nos vemos mañana. Buenas tardes.